Bueno, comprar una computadora solía ser, digamos, como comprar un foco de luz. Era una transacción brutalmente directa. Totalmente, era súper simple. O sea, uno miraba la caja, buscaba los gigahercios del procesador de la misma forma en que se buscan los vatios en un foco. Y pues si el número era más grande, la máquina era más rápida. Listo, decisión tomada. Claro, era la regla de oro hace unos años. Pero al dar el salto a esta realidad del año 2026, ese viejo foco de luz se ha convertido en una red eléctrica inteligente. Y, o sea, sumamente compleja. Mirar un solo número hoy en día es una receta garantizada para el desastre. Es que el hardware ha mutado por completo. Exacto. Y estamos atravesando el amanecer de lo que la industria llama la computación cognitiva. Las reglas del juego cambiaron de forma radical. Sí, ya no estamos lidiando con un simple ejecutor ciego que pues sigue instrucciones paso a paso. Las arquitecturas modernas han transformado el silicio en un ecosistema que interpreta el contexto. Ajá, y anticipa necesidades, ¿no? Exactamente. Y lo más importante, procesa lenguaje natural en tiempo real sin pedirle permiso a la nube. Y por eso hoy vamos a desentrañar exactamente cómo funciona ese nuevo ecosistema. Hemos buceado en una pila inmensa de recursos para esta inmersión detallada. Una pila enorme, la verdad. Sí, tenemos las especificaciones técnicas más recientes de Microsoft e Intel, reportes crudos del mercado secundario de la firma Deeply, guías de ensamblaje de la revista Wired y, bueno, incontables bitácoras y reseñas de hardware en YouTube. Y el objetivo aquí es filtrar todo eso, ¿verdad? Tal cual. La misión de este análisis a fondo es cortar con todo ese ruido y el humo del marketing. Queremos traducir esta avalancha de siglas y números en conocimiento pragmático. Porque a fin de cuentas la idea es que la comunidad entienda qué sirve y qué no. Exacto. Que al terminar de escuchar esto, cualquier persona sepa exactamente qué componentes importan para su vida diaria. Y así, pues evitar desperdiciar presupuesto en un equipo que se quedará obsoleto en unos meses o que simplemente no encaja con su forma de trabajar. Y para entender cómo evitar esa obsolescencia, primero hay que aceptar que el modelo mental del procesador jefe ha muerto. Uy, sí, esa idea ya quedó en el pasado. Históricamente, la unidad central de procesamiento, la CPU, era la única dueña de la máquina. Hoy, la anatomía interna de los sistemas opera bajo un ecosistema de procesamiento triple. Un ecosistema donde las responsabilidades están estrictamente divididas. Quienes nos escuchan seguramente ya conocen la base, o sea, tenemos la CPU, que sigue siendo el gerente lógico encargado de abrir aplicaciones y mover el sistema operativo. Sí, el gerente de siempre. Y también está la GPU. La tarjeta gráfica, claro, que actúa como el músculo puro, la que se encarga de renderizar mundos en 3 dimensiones o, pues, calcular efectos visuales en tiempo real. Eso ya lo dominamos bastante bien. Pero fíjate que el diseño de las placas base actuales ha cambiado por completo para hacerle espacio a la nueva superestrella del sistema. Y estamos hablando de la NPU. Exacto, la unidad de procesamiento neuronal. Y con esta pieza de silicio ha llegado una nueva métrica, que las marcas están estampando así en letras gigantes en cada caja que venden. Los famosos TOPS. Los TOPS, sí. Las siglas significan teraoperaciones por segundo. Que suena como algo salido de ciencia ficción. Un poco, sí. Pero a diferencia de los gigahercios que miden qué tan rápido vibra el reloj de un procesador, los TOPS miden la capacidad matemática específica del chip para ejecutar redes neuronales e inteligencia artificial, pero a nivel local. Y esa es la palabra clave, local. Totalmente. Porque tradicionalmente, cuando alguien le pedía a una IA que redactara un correo, el texto viajaba por Internet hasta un servidor masivo, se procesaba y regresaba. Y ahora con una NPU de alto rendimiento, esa matemática ocurre directamente en el escritorio del usuario. Exactamente. Al eliminar el viaje por la red, la latencia cae a casi cero y la privacidad aumenta drásticamente. Porque los datos nunca salen de la máquina, claro. Así es. Procesos como aplicar desenfoque de estudio a una cámara web, traducir audio en tiempo real durante una llamada o dictar texto complejo que se autocorrige según el contexto, todo eso ahora sucede en fracciones de segundo de forma interna. A ver, vamos a desempacar esto. Porque los departamentos de ventas están usando los TOPS como si fueran la única verdad absoluta del universo tecnológico. No. Uy, sí, es la nueva palabra de moda. Las marcas te gritan,
Este equipo tiene 50 TOPS, asumiendo que, pues, eso justifica precios altísimos. Pero hay que entender los TOPS de una NPU como si fueran los caballos de fuerza de un motor en un auto deportivo. Me encanta esa analogía. O sea, suenan espectacular en el folleto. Sin embargo, si metemos ese motor V8 en un chasis de cartón, con una transmisión barata y llanta sin aire, bueno, la potencia teórica no sirve de nada. De absolutamente nada. Si la eficiencia energética de la computadora es pobre, o si el sistema operativo no está optimizado para usar esa potencia, el número es una fantasía. Aún así, Microsoft ha decidido poner una valla muy alta. Sí, los requisitos están súper estrictos ahora. Totalmente. Para que un equipo reciba la certificación Copilot Plus PC y esté preparado para el rumoreado Windows 12, exigen un mínimo absoluto de 16 GB de RAM, almacenamiento en disco de estado sólido, chips de seguridad física TPM 2.0 y, por supuesto, una NPU de al menos 40 TOPS. Lo fascinante aquí es cómo esta arquitectura altera el comportamiento cotidiano del equipo. Porque, existe el mito de que comprar una máquina con una gran NPU hará que los videojuegos corran más rápido. Que te va a dar más fotogramas por segundo. Exacto, y no va a aportar ni un solo fotograma adicional a un juego de carreras. Su rol es completamente distinto. Hay que imaginar a la NPU como un asistente ejecutivo altamente eficiente que trabaja en silencio en la oficina trasera. Ah, me gusta eso. Mientras la CPU atiende a los clientes en el mostrador, digamos. Tal cual. La CPU ejecuta los programas que el usuario está utilizando en ese instante, mientras el asistente ejecutivo, la NPU, hace todo el papeleo pesado. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Pues, si el usuario necesita un archivo y busca el presupuesto que hice en marzo para la campaña, la NPU comprende la intención del texto, indexa el contexto y encuentra el documento al instante, todo sin molestar a la CPU. O sea, al delegar todas estas microtareas constantes, el procesador principal queda libre de interrupciones. Exacto, manteniendo el sistema en general mucho más fluido. Pero aquí es donde la arquitectura de los manuales se estrella a más de 100 kilómetros por hora contra la implacable física del mundo real. ¡Uy! La dura realidad de la física. Porque estamos hablando de inteligencia artificial avanzada y procesos de fabricación donde los transistores miden apenas 2 nanómetros. Y sin embargo, alguien gasta una pequeña fortuna en armar un equipo con los últimos componentes y de repente la máquina se congela al intentar abrir múltiples pestañas del navegador o exportar un video. Pasa muchísimo. ¿Por qué siguen ocurriendo estos colapsos si la tecnología es supuestamente tan inteligente? La respuesta corta es la termodinámica. Nos enfrentamos a un fenómeno mecánico conocido como estrangulamiento térmico o thermal throttling. Que es el terror de cualquier computadora moderna. Totalmente. Cuando concentras literalmente miles de millones de transistores operando a velocidades altísimas en un rectángulo de silicio del tamaño de una moneda, la densidad de calor que se genera es extrema. Es como tener una mini estufa ahí adentro. Literalmente. Y procesadores enormes de la línea Core i9 o los Ryzen Threadripper no son piezas pasivas, tienen mecanismos de supervivencia. Si el sistema de refrigeración no logra extraer ese calor a la misma velocidad que se genera, la temperatura se dispara. Y antes de llegar al punto de derretir físicamente sus propios circuitos, me imagino que hace algo. Exacto. El procesador acciona un freno de emergencia y recorta drásticamente su rendimiento. En cuestión de 3 segundos pasas de tener una estación de trabajo de vanguardia a tener una calculadora lenta y torpe. Y la verdad, las bitácoras de ensamblaje en plataformas como YouTube nos demuestran que el factor humano convierte este problema físico en una comedia de errores. Ay no, los videos de ensamblaje son una mina de oro de desastres. En pleno 2026, uno de los desastres más absurdos y repetidos al armar una computadora nueva es olvidar quitar el pequeño cuadrado de plástico protector que viene debajo del disipador metálico del procesador. El clásico plástico. No puedo creer que siga pasando. Sigue pasando. Y ese plástico bloquea mi transferencia de calor, actuando como un aislante térmico. Solo por ese error, la temperatura del procesador sube hasta 40 grados adicionales estando en reposo. Es una locura. Y también vemos clásicos constantes, como usuarios que olvidan conectar los cables de energía EPS, que alimentan a la CPU y que, bueno, suelen ir escondidos en una esquina muy incómoda de la placa base. Sí, o pines de procesador doblados por intentar forzarlos en el zócalo. Exacto. O las compras impulsivas de radiadores de refrigeración líquida tan gruesos que terminan chocando con la placa base, todo porque nadie midió el espacio interno del gabinete.
Y además hay un error mecánico específico en el hardware de AMD que se ha convertido en un rito de iniciación bastante doloroso para quienes hacen mantenimiento. Ah, el tema de la pasta térmica. Ese mero. Al intentar limpiar procesadores en el popular Zócalo AM4, se encuentran con que la pasta térmica, tras meses de recibir altas temperaturas, se ha curado y actúa literalmente como cemento industrial. Uy, sí, como pegamento. Y ahí el usuario abre el equipo frío, tira del disipador de aluminio hacia arriba y arranca el procesador violentamente de su base. Destruyendo decenas de pines de oro en el proceso. Es trágico. Totalmente trágico. Pero la física dicta una solución preventiva muy sencilla para esto, ¿no? Sí, hay que ablandar ese material primero. Ejecutar una prueba de estrés o abrir un videojuego pesado durante unos minutos calienta el compuesto. Y eso rompe la tensión superficial. Exacto, permitiendo retirar el bloque térmico con un giro suave, sin desastres. Bueno, eso cubre los desastres internos, los que ocurren dentro del gabinete. Pero te cuento que me voló la cabeza revisar las guías sobre cómo los periféricos externos, los que uno conecta por USB, también pueden sabotear el rendimiento. Es un tema súper interesante y muy ignorado. Tomemos como ejemplo un periférico de altísima gama, como el mouse competitivo Razer Viper V3 Pro. Este tipo de ratones promociona una tasa de sondeo de 8000 Hz. Que suena a una ventaja táctica increíble para la precisión. Exacto, suena genial, pero resulta que ese periférico le está exigiendo a la CPU entre un 5 y un 10% de su capacidad total solo para comunicarse. Y eso sucede porque la comunicación USB funciona mediante interrupciones. Una tasa de sondeo de 8000 Hz significa que el mouse le está gritando a la computadora 8000 veces cada segundo para decirle exactamente dónde está ubicado. 8000 veces por segundo. Sí, y la CPU, que podría estar procesando un modelo 3D o manejando el flujo de una videollamada, tiene que pausar lo que está haciendo miles de veces por segundo para registrar esos movimientos. Es un peaje de procesamiento altísimo por una diferencia de milisegundos que apenas es perceptible por el reflejo humano. Totalmente desproporcionado en muchos casos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Pero a ver, tengo que cuestionar fuertemente este siguiente punto porque me parece ridículo. A ver, dime. Las guías técnicas que revisamos insisten categóricamente en que conectar dispositivos críticos como teclados o webcams en los puertos USB del frente del gabinete causa inestabilidad y recomiendan usar siempre los de la parte trasera. Ajá, es una recomendación estándar. Pero, o sea, estamos hablando de una era donde los chips interpretan lenguaje humano y hacen trillones de operaciones por segundo. ¿De verdad me estás diciendo que enchufar un cable en la parte frontal de una caja de metal en lugar de hacerlo por detrás, puede arruinar una videollamada importante? ¿Suena a un mito absoluto sacado de un foro de internet antiguo? Parecería un mito, te lo concedo. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo se diseñan las placas base modernas, es ingeniería eléctrica pura. Ingeniería eléctrica. A ver. El concepto clave aquí es la topología de rastreo de señal. Los puertos USB que están en el panel trasero de la computadora están soldados directamente a la placa principal. El camino que recorren los datos hasta llegar a la CPU es una vía directa, corta y limpia. Ok, tiene sentido. Por el contrario, los puertos frontales dependen de un cable interno muy largo que cruza todo el interior del gabinete. En términos físicos, ese cable actúa como una enorme antena de radio. Ah, claro, recogiendo toda la interferencia. Exacto. Mientras los datos viajan por ahí, el cable recoge interferencia electromagnética de los ventiladores girando, de la fuente de poder y del inmenso consumo eléctrico de la tarjeta gráfica. Y en un entorno informático actual, donde nos preparamos para anchos de banda descomunales con tecnologías como PCIe 6.0 y memorias DDR6, los datos viajan a velocidades tan extremas que cualquier milímetro extra de cable actúa como un obstáculo. Así es. Si la interferencia corrompa la señal del puerto frontal, el sistema tiene que descartar paquetes de datos y volver a pedirlos. Esa demora microscópica se acumula, la latencia se dispara y es entonces cuando el video de la llamada se congela. Entonces, literalmente estamos saboteando la estabilidad de la máquina por la conveniencia de no estirarnos hacia atrás para conectar un dispositivo. Literalmente. Bueno, sabiendo todo esto, cómo operan los cuellos de botella térmicos, los peajes de interrupción y las interferencias eléctricas, queda claro que la tecnología hoy exige abandonar la ilusión de buscar la computadora más potente. Totalmente de acuerdo.
Lo que se necesita es buscar la computadora adecuada para un estilo de vida específico. El hardware de talla única ya no existe. Analicemos cómo se traduce esta ciencia del silicio a la realidad diaria de distintos perfiles de uso. Porque digamos, si la termodinámica manda, la máquina ideal depende de qué tanto la vayamos a hacer sudar. Exacto, hay que ser pragmáticos. Tomemos como primer caso a los usuarios de la tercera edad o aquellos que buscan un uso meramente informativo. Para este sector, un chip de 2 nanómetros o miles de TOPS son métricas irrelevantes y la máquina es frustrante de usar, ¿no? 100%. El diagnóstico clínico para un usuario mayor es la prevención de la sobrecarga cognitiva y la eliminación de variables de error. A nivel físico, la recomendación apunta hacia los sistemas all-in-one o todo en uno. Porque eliminan el laberinto de cables y reducen todo a un solo enchufe. Justamente. Pero la verdadera optimización está en el software y la arquitectura del sistema operativo. Equipos como la HP Chromebook Plus X360 son herramientas sobresalientes. Ah, sí, porque al estar basadas en la nube mediante Chrome OS, la arquitectura del sistema erradica de raíz el problema de los virus tradicionales. Y elimina esas actualizaciones de Windows que interrumpen el uso y cambian la interfaz sin avisar, que son un dolor de cabeza. Y además, hay trucos de accesibilidad que deberían ser estándar, como ajustar la escala de la pantalla directamente al 175% y aplicar temas de alto contraste. Esos ajustes cambian vidas. Y para el aspecto físico, reemplazar el ratón tradicional por un modelo de trackball, como el Logitech M575, elimina la necesidad de mover toda la muñeca por el escritorio. Lo cual evita dolores articulares significativos a largo plazo. Exacto. Ahora, si movemos el foco hacia los estudiantes, nos damos cuenta de que el ecosistema académico se ha partido en dos realidades completamente distintas, precisamente por la forma en que los procesadores manejan la energía. Es una división muy marcada hoy en día. Tenemos a quienes estudian humanidades, leyes o negocios, donde el trabajo se centra en leer, investigar y escribir. Para este perfil, la única moneda de cambio que importa es la autonomía. Y es aquí donde los nuevos chips con arquitectura ARM brillan con fuerza. Equipos con procesadores como el Snapdragon X Elite o las MacBooks con chips M4 son revolucionarios. Y no porque tengan baterías más grandes. No, sino por cómo procesan las instrucciones matemáticas de manera mucho más simplificada. Logran ejecutar tareas ofimáticas consumiendo una fracción del voltaje tradicional. Lo que se traduce en hasta 20 horas de batería real. Esto permite a un estudiante sobrevivir múltiples jornadas en la biblioteca sin siquiera llevar el cargador. Pero en la otra cara de la moneda están quienes cursan carreras STEM, ingeniería, ciencias puras, arquitectura. Ahí la historia es otra. Totalmente. Para alguien que necesita compilar líneas de código masivas o renderizar planos topográficos complejos en AutoCAD, un chip ARM ultradelgado y sin ventiladores es insuficiente. Y súper propenso al estrangulamiento térmico del que hablamos antes. Claro, porque esos procesos exigen que el hardware trabaje a su máxima capacidad, de forma sostenida. Este perfil necesita laptops gruesas y robustas de arquitectura tradicional, como las líneas Lenovo Lock o Asus ROG. Que son en esencia sistemas de refrigeración portátiles con una computadora adentro. Dura un par de horas lejos del enchufe, pero a cambio garantizan disipar el calor suficiente para que el procesador pueda terminar un renderizado sin colapsar. Y bueno, si sacamos a ese estudiante de la universidad y lo ubicamos al frente de un emprendimiento o una agencia de marketing digital, las prioridades de los componentes cambian nuevamente. Oh, sí, el mundo empresarial es otra bestia. Hablamos de personas que viven en un caos controlado, con 40 pestañas del navegador abiertas al mismo tiempo, monitoreando paneles en tiempo real, ajustando campañas en redes sociales y cruzando datos. En este escenario, la velocidad máxima del procesador pasa a un segundo plano, y la memoria RAM asume el control absoluto. Sí, la RAM es el escritorio de trabajo del sistema. Si no hay espacio para desplegar todos esos documentos a la vez, el sistema se ahoga intentando guardar cosas en el disco duro para liberar espacio temporal. Y hoy, 16 GB es la línea mínima de supervivencia, pero 32 GB es el estándar real para no perder la paciencia. Y sumado a la necesidad de RAM, el sector empresarial requiere un componente que el usuario promedio suele ignorar por completo. La seguridad por hardware. Exacto. Con la cantidad de datos sensibles que manejan,
Es crítico buscar equipos que integren tecnologías como Microsoft Pluton. Y hay que aclarar que no hablamos de un antivirus instalable. Para nada. Pluton es literalmente una bóveda criptográfica soldada dentro de los transistores del procesador. Su función es custodiar credenciales, huellas dactilares y llaves de encriptación de manera física. Incluso si un software malicioso logra tomar control absoluto del sistema operativo, no puede acceder a esa bóveda porque está aislada electrónicamente. Es una maravilla. Y desde una perspectiva pragmática del trabajo diario, las fuentes también recomiendan fuertemente la adopción de monitores portátiles de 15 pulgadas mediante conexión USB-C. Uy, sí. Añadir este segundo panel liviano a una laptop durante un viaje de negocios expande el área de visión y ha demostrado aumentar la eficiencia operativa hasta en un 30% al evitar el cambio constante de ventanas. Finalmente, llegamos al terreno de los creadores de contenido y los profesionales de la transmisión en vivo. Para ellos, los milisegundos perdidos se traducen directamente en pérdida de audiencia e ingresos. En este momento, el estándar de oro en la industria de la transmisión es el uso del códec AV1. Que al ser un formato de codificación integrado físicamente en las nuevas tarjetas gráficas, procesa el video con tal eficiencia que permite ahorrar hasta un 30% de ancho de banda. Eso es muchísimo. Y esto asegura que la transmisión se vea nítida y fluida, reduciendo esos momentos de imagen borrosa, incluso si la conexión a Internet sufre caídas de velocidad momentáneas. Y para quienes editan ese video posteriormente, el cuello de botella histórico que siempre frenaba los proyectos era la velocidad del disco duro. Claro, por muy rápido que fuera el procesador, tenía que sentarse a esperar a que el disco girara para entregarle los archivos pesados. Pero esa barrera física ha desaparecido con la adopción masiva del almacenamiento NVMe de quinta generación. Estas pequeñas láminas de memoria se conectan directamente a la placa base y alcanzan velocidades de transferencia asombrosas, de hasta 12.000 megabytes por segundo. Una locura, permitiendo mover grabaciones inmensas sin que el programa de edición se detenga a pensar. Además, a nivel de producción en vivo, el estándar ergonómico se ha inclinado hacia configuraciones de doble cámara fijadas mediante brazos articulados modulares, como el FlexArm del gato. Que es súper práctico. Disponer de una cámara enfocada al rostro y otra cenital apuntando a las manos en el escritorio permite cambiar de plano narrativo de forma fluida y profesional. Y sin los accidentes comunes de golpear trípodes voluminosos en medio de una transmisión, que pasa muchísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hasta ahora hemos desarmado las métricas, entendido cómo fluye el calor y trazado un mapa claro para elegir o ensamblar la máquina perfecta hoy. Pero para que esta inmersión detallada cumpla su verdadero propósito, tenemos que ver un poco más allá. Sí, porque el mercado tecnológico avanza rápido y la vida útil de las máquinas actuales está a punto de enfrentar un choque de trenes. Los datos del análisis de mercado secundario elaborados por Deeply nos muestran un panorama bastante severo respecto al futuro inmediato de los equipos que ya tenemos en casa. Esto plantea una pregunta importante relacionada con la economía circular y la basura electrónica. Cuando Windows 12 despliegue finalmente sus exigencias estrictas, ese piso obligatorio de contar con una NPU potente y al menos 16 GB de RAM solo para ejecutar las funciones del sistema, millones de computadoras que actualmente funcionan a la perfección van a quedar excluidas. No solo se quedarán sin las nuevas herramientas de inteligencia artificial local, sino que eventualmente dejarán de recibir optimizaciones. Esto va a detonar una oferta gigantesca en el mercado de equipos reacondicionados. Esas máquinas que ya no califiquen para la vanguardia tecnológica no pueden simplemente desecharse. Exacto. Tendrán que encontrar una segunda vida útil operando como terminales básicas para tareas administrativas. O bien, obligarán a los usuarios a explorar alternativas más ligeras, instalando sistemas operativos basados en Linux para rescatar el rendimiento del silicio. Y ahí es donde te salva tener una máquina que puedas actualizar por partes. Por eso cobran tanta relevancia las iniciativas enfocadas en la modularidad. Proyectos como las laptops de la empresa Framework, que están diseñadas para que cualquier persona pueda destornillar y cambiar la pantalla, los puertos o el procesador de forma independiente, representan un salvavidas. De igual forma, invertir en placas base que soporten tecnologías de altísimo ancho de banda como Thunderbolt 5 o apostar por plataformas de larga duración como el Zócalo AM5 de AMD, garantiza tener puertas abiertas. Estas decisiones arquitectónicas aseguran que la computadora pueda recibir mejoras parciales en el futuro, evitando que toda la máquina termine en un vertedero.
¿Qué es lo que todos queremos evitar? Esa es la conclusión crítica de todo este ecosistema. Comprar la computadora más cara de un catálogo asumiendo que el precio equivale a longevidad o estatus es una estrategia caduca y financieramente ineficiente. La verdadera inversión inteligente hoy radica en adquirir la arquitectura que garantice la mejor gestión térmica, la fluidez adecuada para tareas específicas y el camino más claro de actualización. El objetivo es mantener el equipo tecnológicamente relevante y capaz de acompañar nuestro trabajo durante los próximos 5 años sin frustraciones. Volvemos a la analogía de la red eléctrica con la que empezamos. Ya no vamos a la tienda a buscar un foco de luz basándonos en un solo número. Estamos contratando a todo un equipo de especialistas. La CPU como gerente, la GPU como creadora visual y la NPU como asistente ejecutiva. Y nuestro deber como usuarios es asegurarles un chasis donde puedan respirar, los canales correctos para que se comuniquen sin interferencia eléctrica y un entorno térmico que no los obligue a frenar. Para cerrar esta inversión detallada, dejamos sobre la mesa una idea para reflexionar. La tecnología más sofisticada y cara del mundo pierde todo su valor si exige que adaptemos nuestra vida y nuestros hábitos a ella. Un buen diseño tecnológico debe desaparecer en el fondo y simplemente adaptarse a lo que necesitamos lograr. Así de simple, la tecnología debe servirnos a nosotros. Y con este panorama claro, nos gustaría invitar a la comunidad a participar activamente, revisando la máquina que usan en este momento para trabajar o estudiar, qué componente en particular sienten que es el verdadero cuello de botella que ralentiza su día a día. Y después de escuchar este análisis, ¿qué estrategia planean utilizar para resolverlo? Dejan sus comentarios. Queremos leer y debatir todas sus respuestas. Hasta la próxima inmersión tecnológica.